Este es el último sermón para mí de este año. Y es especial. Especial porque hasta aquí el Señor ha bendecido, amén. Y realmente no lo merecemos. Y en la parte que más cuesta, que es la vida espiritual, el Señor ha procurado siempre tener una palabra para levantarnos. ¿Cuánto tiempo estuvimos complicados en el año? Dificultades, ¿cierto?, que nos producían temor y ansiedad, y el Señor de todas nos libró. Así que la gratitud es una máxima expresión de fe del creyente verdadero. Porque es fácil agradecer a Dios cuando todo está completo, una mesa servida, una cuenta abultada en el banco, un auto, un hijo en una mejor universidad, una bella esposa como una Barbie, ¿cierto? Pucha, qué bueno, qué alegría, ¿cierto? Me sonríe la vida. Y sobre todo en un mundo materialista como el cual nosotros, ¿cierto?, vivimos, estas cosas son primordiales y son fundamentales, pero para el creyente no. Para el creyente no. Pero también muchas veces nos enredamos en cosas y nos llenamos de ansiedad, ¿cierto?, y de temor, pero tenemos que aprender. Por eso la palabra está presente para enseñarnos. Entonces la máxima expresión de fe de un hijo de Dios es no teniendo nada, que tenga un espíritu de gratitud. Hay una historia, brevemente, una historia que se encuentra en Lucas 17:11 al 19, no la busquen, no voy a hacer el sermón ahí, pero solamente para destacar que en un momento dado Jesús estaba ahí en ese lugar y aparecieron 10 leprosos, ¿se acuerdan, no? Y dice que el Señor a todos los sanó. Y la lepra era una enfermedad catastrófica en el primer siglo, era como el SIDA ahora, o el SIDA que hace 20 años atrás, ¿cierto?, diezmó a poblaciones enteras. Era catastrófica y un leproso no tenía ninguna posibilidad ante la sociedad, tremendamente marginado, vulnerable en todos los aspectos, detestado y rechazado. Y Jesús se encuentra con ellos, o ellos vienen a Jesús, y el Señor los sanó a todos. Y dentro de ellos había un publicano. Cuenta la historia que de los 10, solamente uno vino a agradecerle al Señor. Solamente uno. ¿Y los demás dónde estaban? Y Jesús hace un reproche. ¿Y los 10 qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los 9? Yo sané a 10, ¿qué pasó con los 9? Solamente el publicano vino a agradecerme. Eso da a entender que la gratitud, que aparece aparentemente algo tan propio, ¿cierto?, que salta por los poros, ¿cierto?, que es parte, pero muchas veces no es así. Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación, nos llenamos de resquemores, inclusive nosotros mismos, inclusive hacia Dios. Reprochamos inclusive a Dios porque no nos fue como pensábamos o pretendíamos que esto así sucediera. Entonces, esa es una cosa que tendríamos que nosotros como cristianos cultivar. La gratitud se cultiva. La disposición de agradecer al Señor por lo malo, aparentemente, temporalmente, no solamente por lo bueno, también por las cosas malas, temporalmente, que nos puedan ocurrir. Acuérdense que la palabra en la carta al Romano dice que todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan ¿a qué? A bien. Todo cuanto nos acontece, si estamos en el propósito y el plan de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque estas cosas aparentemente nos parezcan muchas veces terribles, no sé, la pérdida de un hijo, una separación, una crisis económica que afecta, que son cosas que muchas veces te tumban, ¿cierto?, o te afectan el alma. ¿Cómo poder tener gratitud en esas circunstancias? Y la Biblia, sobre todo en Nuevo Testamento, está lleno de textos donde nos mandan y nos enseñan que el creyente ha de agradecer. Y los creyentes nunca han vivido en un buen escenario, nunca ha sido algo propicio para la vida cristiana. Siempre han habido persecuciones, siempre han habido rechazos,
Siempre el Evangelio o los creyentes son impopulares en una sociedad que no concibe a Dios. Entonces, tener una gratitud en esas circunstancias o en ese contexto es propio cristiano. Por ejemplo, la palabra en Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dar gracias a Dios porque esa es la voluntad que el Señor demanda en su palabra de su pueblo. Es lo que Él espera de sus hijos, es lo que Él espera de nosotros. Y le agradecemos al Señor no por lo que nos tiene, no por la economía, no por las cosas materiales, sino agradecemos primeramente porque Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos rescató de la ira venidera, dice la carta a los Romanos. Somos libres ahora. Las cadenas del pecado ya no están en nosotros, fuimos libertados por Cristo. Entonces esa es la máxima gratitud por el cual el creyente ha de mencionarse en cuanto a Dios, por lo que Él hizo. No por lo que nosotros hemos hecho por el Evangelio, sino lo que Él hizo por nosotros. Filipenses, la pequeña carta del Nuevo Testamento, dice, por nada estéis afanosos. Y vivimos afanosos muchas veces, ¿cierto? Muchas veces ya no nos quedan uñas, nos complicamos la vida. Vivimos afanosos. Y el afán es un mal que se da afuera, no debiese darse en nosotros. Falta control. Falta que seamos controlados por el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa que yo ahora, con la ayuda de Dios, tengo la capacidad de controlar mi vida. Mi vida ya no está sujeta a los vaivenes de las circunstancias. Mi vida está sujeta a Cristo. Mi vida ha de estar sujeta a Cristo. Hermanos, si este año nuestra vida fue zigzagueante, tenemos que reconocerlo. ¿Nos dimos lo mejor para el Señor? Probablemente. Pero aprendamos de la experiencia, aprendamos de los errores también. Tengamos este año que se avecina galopantemente, ya quedan 2 días, ¿cierto?, de este año, que nuestro propósito sea diferente, que nuestro propósito primeramente sea un espíritu de gratitud para con Él. No sabiendo lo que nos viene del futuro, pero Él tiene el control y Él conoce todas las cosas. Confianza en Él. Gratitud, confianza en Él. Y la respuesta a esa confianza en Él y a esa gratitud por su amor abnegado ha de ser nuestra fidelidad a Él también. Nuestra fidelidad a Él. Entonces dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Por qué callas? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negar que hay un problema, hay una dificultad que requiere atención? Muchas veces dentro de la misma iglesia hay una cantidad enorme de separaciones, de divorcios. ¿Ustedes sabían eso, no? Que una de las estadísticas más grandes de las iglesias evangélicas es que hay tremenda cantidad de divorcios. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no tuvieron la paciencia? ¿Por qué llegaron al fin de esa situación? ¿Por qué se llenaron de ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué no buscaron al Señor? Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Hermano, no solamente orar cuando, no sé, reitero, momentos buenos. Sobre todo orar cuando hay turbulencia, cuando hay presión sobre nuestras vidas, cuando hay dificultades. Es ahí cuando más debiésemos depender del Señor y abrir nuestro corazón y sincerarnos por Él. Este es mi problema. Esta es mi tranca, esto es lo que me impide glorificarte como tú te lo mereces. Esta es mi dificultad y por esa razón no puedo adorarte como quisiera. Hay un deseo en mi alma intrínseco que quiere adorarte, pero algo lo retiene. Bueno, sabemos que el pecado en sus diversas formas. Pero digámosela, conversemos con Él. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Tenemos que orar y rogar al Señor.
con acción de gracias. Estamos orando, está el problema ahí, pero estamos dando gracias porque el Señor va a dar la respuesta, amén. Estamos orando para que salga ese problema, para que esa dificultad se vaya, y estamos dando gracias al momento, al mismo tiempo, porque sabemos que Él va a responder o no. ¿O acaso no ha dado respuesta a alguna de tus oraciones? ¿Acaso no has escuchado tu gemido, tu dolor, tu angustia? Todo lo ha escuchado, ¿o no? Él es fiel. Él es la única persona, porque es Dios, que se mantiene en fidelidad. Él prometió y lo va a cumplir. Así que no tengan temor en el 2025. Las guerras, rumores de guerras y enfermedades, en fin, todo esto quizás pueda pasar, pero el Señor nos va a proteger a nosotros. ¿Amén? No es porque seamos exclusivos, no es porque seamos despampanantes, sino porque el Señor así lo prometió. Así fue y desarrolló ese plan de salvación por nosotros. Antes de toda la creación, el Señor nos tenía visto ya, ¿amén? Y nos conocía por nuestro nombre. Por nuestro nombre. Y la paz de Dios, dice la carta de Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es esto, Señor? Que no lo puedo entender. Mira, esto es demasiado para mí. Muchas veces nosotros dialogamos con el Señor. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? En ese momento tenemos que aprender a llenarnos de la paz del Señor. Que la paz del Señor no es como la paz que piensa el mundo, donde todo es plenitud y todo es felicidad y happy. Y donde la paz que ofrece el mundo, que entiende el mundo, está como que ausencia de guerra, ausencia de problemas. No, la paz que ofrece Cristo es una paz que en medio de los problemas y en medio de las dificultades, uno como creyente ha de salir victorioso, amén. Tenemos que, como alguien dijo por ahí, saber aprender a ponerle el pecho a las balas. Tenemos que ser valientes, estoicos, no timuratos. Van a venir pruebas y van a venir dificultades. La enfrentamos, pero con el Señor. Con el Señor. Con todo ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Mira, la paz del Señor va a guardar nuestros corazones, no el músculo cardíaco, no, nuestra alma, nuestra vida toda, la va a guardar, la va a proteger. Es como cuando yo tengo algún tesoro, quiero guardarlo y quiero que nadie sepa, que nadie lo busque, solamente yo tenerlo. El baúl, ¿se acuerdan de los baúles? Donde las mujeres y las niñas colocaban sus joyerías, sus cremas y todo eso. Nuestras abuelas colocaban las cartas, en fin. El baúl donde uno tenía algo guardado secretamente porque lo quería para él. El Señor así nos guarda. Nos tiene protegidos. Nos protege en todo momento. No en cierto momento, sino que en todo tiempo y en todo momento el Señor protege a su iglesia. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, yo sé que es difícil llevar nuestros pensamientos, nuestras ideas al Señor. Más bien dicho, que podamos sujetar o supeditar nuestra vida al señorío de Cristo. Porque una cosa es decir, sí, el Señor es el Señor de mi vida. Pero otra cosa es que realmente así sea en nuestra realidad. Tenemos que aprender a sujetar nuestra voluntad, nuestra vida toda al señorío de Cristo. Porque Él es el Kyrios, Él es el Señor. Él es el que nos salvó y nos redimió. Y por último, rápidamente, me encanta este salmo, el Salmo 103. ¿Quién no lo conoce? 103. No sé si David en este momento estaba pasando por una dificultad tremenda, no se dice, no lo muestra aquí, pero él expresa la gratitud que él ha de tener con su Señor por lo que Él ha hecho y hace en su vida. Y dice así el Salmo 103. El 103, versículo 1 dice así, fíjate, bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Y aquí hay una forma literaria del salmista que usa, que es una conversación entre él mismo.
¿Se dan cuenta, no? Bendice alma mía. Y la gran mayoría de las veces, con las personas que más conversamos en la vida, en el día a día, es con uno mismo. Estamos caminando en el metro, vamos al metro, estamos conversando, estamos pensando, estamos creando, craneando qué hacer, y ahí estamos en una interacción con nuestra propia vida. Y aquí el salmista usa esa misma técnica, ¿cierto? Ahora literaria. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El nombre de Jehová, el nombre del Señor es santo, amén. Es santo, no hay ningún nombre bajo el cielo como Jesucristo. Él es el único santo y sublime. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Acaso no nos ha beneficiado el Señor? ¿Acaso su bendición no es copiosa en nuestra vida? ¿No tenemos techo? ¿No tenemos abrigo? ¿No tenemos alimento? Muchas veces los cristianos parecen insensibles ante esas cosas y parece que el Señor tiene obligación de hacerlo. Hay lugares en el mundo que no tienen que comer. Niños, infantes mueren cada segundo, cientos de millones mueren cada segundo porque no tienen que comer. Y esto nos parece muchas veces como trivial y trivializamos con estas realidades mundiales. No nos damos cuenta que son seres humanos. Y no oramos por eso tampoco. Y no pedimos. Jorge y su esposa Gina saben esto muy bien. Y ellos siempre están colocando anuncios donde hay que orar por los jóvenes, hay que orar por los niños, hay que orar por el mundo. Pero nosotros teniendo muchas veces todas estas cosas no agradecemos. Y dice, no olvide ninguno de sus beneficios. El versículo 3 es fundamental. El Señor es quien perdona todas tus iniquidades. No es la iglesia, no es el pastor, no el Santo Padre, no es Roma, no es la religión. Ninguna religión puede perdonar o puede redimir al hombre que está perdido en delitos y pecados, miserablemente perdido. Solamente Cristo, amén. Solamente Él tiene el poder y el señorío de perdonar mi vida, sacar esa mochila aplastante que hasta el día de hoy me tiene sumido en la miseria. Y no tengo paz, y no tengo gozo. Él puede hacerlo. Él sanó a estos leprosos, a los 10 los sanó, a todos. El que sana todas tus dolencias. Él es nuestro sanador. ¿Alguien cree eso, no? ¿Cuántos milagros se han visto en los hospitales donde los doctores dicen y toman la ficha y dicen, pero no puedo entender cómo esto cambió radicalmente? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron al enfermo que ya estaba dado por muerto? El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no solamente es el Dios que restaura nuestra vida, el que perdona nuestros pecados, sino que también sana nuestras heridas, nuestras dolencias. Sanó a la suegra de Pedro con una simple fiebre, levantó a Lázaro de la muerte, de la tumba. 3 días estaba Lázaro en la tumba y el Señor lo resucitó. Pero lo más importante, hermano querido, no fueron los milagros que Él hizo, que fueron portentosos, únicos en la experiencia bíblica. Lo más importante, el gran milagro es la salvación que Dios nos prodigó a nosotros. Ese es el más milagro y el portentoso milagro de todo el universo, que Él nos haya redimido, amén. Nos haya salvado y nos haya dado una vida nueva. Somos nuevas criaturas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso si no se agradece o si no se recuerda, la verdad que estamos muy mal. La verdad que eso es un indicador que estamos tremendamente mal. Tremendamente mal. Cuando uno entiende eso, lo único que quiere es estar con Cristo. No quiere nada más. Las otras cosas son importantes, pero lo central y fundamental es Cristo en la vida del hombre y de la mujer. Y podemos amarle, lo cual antes no le hacíamos. Y podemos vibrar con Él. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El Señor, ¿sabes qué? Una cosa que más anhela Dios o Cristo es bendecirnos.
Lo que más Él quiere es que nos vaya bien, hermano. Lo que más Él quiere que te vaya bien en la vida. Entonces tenemos que poder tener oídos espirituales para entender de que esa es la voluntad de Dios. Y no tomar hacer, no sé, otros caminos, porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal. El que sacia de bien tu boca. Amén. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas. Yo quiero ser más joven. Quiero verme mucho mejor. Bueno, arrimémonos al Señor. Cada día más. De modo que te rejuvenezca como el águila. Mira, usa la figura del águila, una ave magistral, ¿cierto? Una ave tremenda, una que puede llegar a alturas insondables. ¿Ah? Una que tiene una visión que puede ver el sol y no parpadear. Por eso el Evangelio de Juan se le conoce como el águila, símbolo del águila, porque el Evangelio de Juan tiene una mirada muy profunda, muy esencial, muy fundamental, muy espiritual. Seremos como el águila, o sea, seremos fortalecidos cuando tenemos actitud de gratitud. La confesión de fe de Westminster, la confesión, el menor, ¿cuál es el fin principal del hombre? Quiero escucharlo. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La primera pregunta del catecismo menor de la fe de Westminster es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo le vamos a glorificar a Dios si no tenemos una actitud de gratitud para con Él? ¿Podemos tener gratitud a un Dios que no conocemos o tal vez conocemos parcialmente? Para que yo tenga gratitud implica una relación, ¿cierto? Ahí hay una relación, una comunión de personas. Gratitud significa que yo recibí un regalo por alguien que tiene una atención sobre mí. Yo agradezco un regalo y eso me da, pero si no conozco a la persona. Entonces, para que el fin principal del hombre sea gozar de Él y gozar de Él para siempre, tenemos que tener una actitud de gratitud. Termino con este ejemplo. Una anciana, lo saqué del libro de Juan Carlos Wright, un libro muy antiguo, que me regaló el pastor Pedro Vega al tiempo de mi conversión. Él me facilitó un libro, Juan Carlos Wright, y en uno de sus capítulos, donde habla de ¿amas a Dios?, hay una experiencia de una anciana de mucha edad que recorría kilómetros cada fin de semana, kilómetros para llegar a una iglesia y escuchar a un pastor predicar en un idioma que no conocía y escuchar a gente hablar en un idioma que no entendía. Y alguien le preguntó: hermana, ¿por qué usted cada fin de semana recorre kilómetros y de kilómetros para llegar a un lugar que no entiende lo que están diciendo? Explíquemelo. Y la mujer le dijo: simplemente porque escucho pronunciar el nombre de Jesús. Y eso llena mi vida toda. Solamente escuchar el dulce nombre de Jesús, esa mujer estaba embobada. Y el Señor, hermanos queridos, este año, que debo decir que un año fue bueno, amén. Hubieron hartas bendiciones en la iglesia. Hubo buena comunión. Yo aprendí harto también con ustedes. Sé que tengo defectos, más defectos que virtudes. Pero fue un año bueno. Tuvimos muchas reuniones de consistorio, los cuales en otras iglesias yo no las tenía ligeramente. Y eso me hizo que me sentí como un pastor con un cuerpo al lado. Recibimos nuevos miembros, amén. Se bautizaron algunos, entendiendo que el bautismo era un sacramento y era maravilloso. Y estamos llegando al fin de este año y se podría decir que estamos agradecidos de Dios, de la vida que nos tocó, agradecidos de nuestras
familias, amén. Ayer veía la foto de los pobletes, una foto que tienen en WhatsApp, está todo ahí, una multitud, coman casi la iglesia. Los Izaguirre, sus familias que conozco 40 años y todavía permanecen. Mi suegra, que no está con nosotros, pero ella sí está ahí todavía, mi suegra. Don José y toda la familia presbiteriana al cual el Señor me ha dado la bendición de conocer. Will y su familia. Los hermanos haitianos, que están siempre ellos todos los domingos fieles aquí. Su hija, sus niñitas, Jorge, el hermano Daniel, David, tu esposa, hermana María, siempre ella aquí presente, ¿cierto? Con sus dolores y sus achaques. Que realmente, si este año fue un año bueno, no esperemos que el próximo año sea bueno, más que eso, esperemos que sea de parte nuestra una actitud diferente para con Dios y para con la iglesia. ¿Amén? Doy gracias al Señor por Andresito también, que él ha estado presente durante todo este tiempo y se está afirmando en la fe. Amén, Andrés. Qué bueno. Y por eso quería decir de que lo más importante es la gratitud. La gratitud. Donde hay un mundo ingrato, los creyentes debiésemos hacer la diferencia. Saber agradecer. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Aquella palabra que nos habla sí o sí, queramos o no, esta nos interpela, esta nos habla, Señor. Esta, como dice la carta, es una espada de 2 filos que traspasa la mente y el corazón y discierne todo pensamiento. Ante tu palabra, Señor, somos como estando en un espejo, somos desnudos delante de ti. Tu palabra realmente nos dice cómo está nuestra vida. Por eso, Señor, te ruego y te pido que a través de esta palabra eterna, esta palabra que fue inspirada, Señor, sean nuestras vidas cambiadas, restauradas, Señor, para ti. Bendice a nuestra congregación, bendice a la iglesia, bendice a cada hermano, del mayor al menor, para que tu iglesia sea fortalecida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, rápidamente, nuevamente, esto es una maratona, vamos a dar comienzo a tener parte de la cena del Señor.